Hola, mi nombre es Daniel Felipe Dural Martínez y hoy voy a estar resolviendo una tarea de programación. En este caso, se me fue asignada la tarea de programación número 2, que consiste en un programa que le pida al usuario las medidas de los tres lados de un triángulo y que determine si es un triángulo equilátero, isósceles o escaleno, y que de paso, pues que mencione su perímetro. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Spider, que en este caso es el programa que uso para Python. Creamos un nuevo archivo y lo guardamos pues con el nombre. En este caso lo voy a llamar video Python. Entonces le doy guardar y pues ya teniendo el archivo podemos empezar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner un comando de print que significa en este caso, como no tiene nada, un espacio. Entonces sirve de una manera para mostrar pues el código de una manera, pues el resultado de una manera más organizada, como se puede ver por ejemplo en este caso. Entonces, si pueden ver en este caso que el espacio de print pues separa pues la ruta del archivo con el título, lo cual lo vuelve como de una manera más ordenada. Entonces, ya volviendo aquí, entonces ya ahora sí ponemos un comando de print y abrimos comillas y pues le ponemos el título. Entonces, en este caso el título va a ser calculadora de triángulos. Entonces, ya teniendo la calculadora de triángulos, pues ponemos otro espacio para que se vea bien organizado y pues le ponemos un print aclarándole al usuario que solo debe poner valores numéricos. Entonces, ya teniendo esto, ahora debemos asignar las variables, ya teniendo pues el título y todo eso. Entonces las variables van a ser lado A, lado B y pues la siguiente va a ser el lado C. Entonces, como los lados de un triángulo van a tener valores numéricos, a menos de que sea álgebra, pero en este caso no vamos a aplicar álgebra, debemos ponerle un comando de float para que el sistema interprete que lo que va a escribir el usuario como respuesta a lo que le voy a preguntar sea un valor numérico y pues el sistema no se confunde. Entonces le pongo el valor de float para convertirlo en numérico y entonces pongo el input, que es lo que le voy a pedir que haga al usuario. Entonces, por favor, escribir el valor para un lado del triángulo. Entonces, pues ya teniendo los comandos numéricos de float y lo que le queremos pedir al usuario de input, pues para cada uno de los tres lados del triángulo, ahora sí podemos determinar si es equilátero, isósceles o escaleno. Pero primero debemos aplicar las propiedades de los triángulos, y es que los lados no pueden ser nulos, o sea, con un valor de cero, ni negativos, ya que si un lado o más lados cumplen con esas propiedades, pues el triángulo sería no existente. Entonces hacemos una propiedad de if con eso. Entonces, si el lado A, que es la variable, es menor o igual a cero, o si el lado B es menor o igual a cero, o si el lado C es menor o igual a cero, que por favor imprima que lo siguiente. Negativos quiere decir menores a cero y nulos quiere decir que tiene un valor de cero. Entonces, ya teniendo lo que le pedíamos, que era si uno o más de los valores son nulos o negativos, el triángulo es no existente. Entonces, podemos quitarle este por lo tanto. Entonces, en este caso sería, el triángulo es no existente y el perímetro no se puede sacar, pues porque el triángulo es no existente. Entonces, pues ya teniendo esta propiedad, aplicamos la segunda propiedad de los triángulos usando el elif.
El elif quiere decir que si estas condiciones no se cumplen, pues intente con estas condiciones. Entonces la condición es que si un lado es mayor a la suma de los otros dos lados, el triángulo no es existente. Entonces ponemos si lado A es mayor al lado B más lado C, o si el lado B es mayor al lado A más lado C, o si el lado C es mayor al lado A más el lado B, como pueden ver aquí, pues que imprima, pues teniendo en cuenta las propiedades de los triángulos, uno de los lados, perdón, se me olvidó poner las comillas, print, uno de los lados es menor, es mayor que la suma de los otros dos lados. Por lo tanto, el triángulo es no existente y el perímetro, no se puede sacar. Entonces, ya teniendo esto aquí, bueno, pues para saltar al siguiente renglón aplicamos intro, y pues ya teniendo estas propiedades, pues ya podemos aplicar la de los triángulos normales. Entonces, el if, si el lado A, si el lado A es igual al lado B igual al lado C, dos puntos, pues en este caso el triángulo es equilátero. Pero aquí hay un error, como pueden ver, aquí está mostrando una X. Y es que este no es el símbolo del igual, ya que este es un símbolo de comparación. Entonces se debe poner el signo de doble igual, demostrando que se está comparando, pero que a la vez determina que el lado A es igual al lado B y es igual al lado C. Entonces fíjense que ya no marca el error. Entonces le ponemos otro comando de print que diga todos los lados son iguales, lo que hace que el triángulo sea equilátero. Entonces, ya que es equilátero, entonces sí le podemos sacar el perímetro. Entonces el perímetro es, entonces cerramos comillas y ponemos una coma, que sería lado A más el lado B más el lado C, ya que pues el perímetro es la suma de los contornos, la suma pues de los bordes, por decirlo así. Entonces, luego aplicamos otro elif para si el triángulo es isósceles. Entonces sería, si lado A no es igual, y eso se pone con un signo de exclamación y luego un igual, entonces se pone lado B igual al lado C, ya que el lado B y el lado C sí serían iguales, o si el lado B no es igual al lado A que es igual al igual al lado C, perdonen, aquí volví a caer en la trampa, entonces ponemos el signo de comparación, o si el lado C no es igual al lado B más el lado A, no, discúlpenme, sería igual al lado A, dos puntos, entonces ponemos un print que diga un lado es diferente. Por lo tanto, el perímetro es
un lado no es igual. Por lo tanto, el triángulo es isósceles ¿ves? Y el perímetro es otra vez coma, lado A más lado B más lado C. Entonces aquí me equivoqué. Entonces más lado C. Y pues ya teniendo eso, pues seguimos al caso en el que el triángulo sea escaleno. Entonces, if lado A no es igual al lado B, aquí me equivoqué porque siempre primero va el signo de exclamación. Entonces, si lado A no es igual al lado B y por lo tanto esos también difieren del lado C, dos puntos, le pedimos que imprima pues que el triángulo es escaleno ya que los lados no son iguales. Entonces, el triángulo es escaleno ya que los lados no son iguales. Punto. El perímetro es, cierro comillas, ahí ya estaban cerradas, lado, lado A más lado B más lado C. Entonces, aquí, entonces ya teniendo esto, pues entonces ya teniendo si el triángulo es equilátero, escaleno, todo eso, pues ponemos un input que diga presione enter para finalizar. Entonces, le ponemos un paréntesis, presione enter para finalizar. Entonces, ya escribiendo el comando input pidiéndole al usuario que presione enter para finalizar, para que quede más organizado, vamos a poner aquí otro print con un espacio. Para que separe lo que le piden al usuario del resultado. Entonces, para comprobar los resultados, vamos a parar esta simulación y vamos a parar. Entonces, para ejecutar le vamos a dar Shift Intro. Entonces podemos ver calculadora de triángulos, solo escribir valores numéricos. Entonces le decimos que un lado es 9, otro lado es 9 y el otro lado es 9. Entonces aquí nos manda el resultado de todos los lados son iguales, lo que hace que el triángulo sea equilátero. Entonces el perímetro es pues la suma de los lados. Entonces volvemos a ejecutar en caso de que el triángulo sea isósceles. Entonces 7, 8, 7. Entonces nos dice, un lado es diferente, por lo tanto el triángulo es isósceles y el perímetro es pues la suma de los lados. Presione Enter. Ahora si el triángulo es escaleno, otra vez presionamos Shift Intro para finalizar, para ejecutar 8, 9, 10. Y como pueden ver, el triángulo es escaleno ya que los lados no son iguales. Entonces el perímetro es pues la suma de los lados. Y ahora hay que probar en caso de los errores. Entonces ejecutamos otra vez. Y pues, entonces, en el caso de la suma de los lados, 8 8 más 16. Entonces digamos que este lado es 25. Entonces aquí dice, uno de los lados es mayor que la suma de los otros dos lados. Entonces, por lo tanto, el triángulo no es existente y el perímetro no se puede sacar. Entonces presione Enter. Y por lo tanto, el último caso en el que uno de los lados sea 0 o sea negativo. Entonces ejecutamos otra vez. Menos 8. Entonces, como pueden ver, aquí cometí un error, pero el caso es que no se debe poner el símbolo negativo y el espacio el 8. Entonces debemos poner el negativo y el 8 seguidos. Entonces menos 8, menos 5 y 0. Entonces, uno o más de los valores son nulos o negativos. El triángulo no es existente y el perímetro no se puede sacar. Presione Enter para finalizar. Y así finalizamos nuestro código. Espero que hayan entendido y espero que les pueda servir el video para cuando practiquen en Python.
Muchas gracias por ver el video.